Cambio de paradigma. ¿Cómo nos ayuda un cambio de paradigma para salir de una situación de crisis? ¿Cómo nos puede ayudar a innovar, a ir más allá de lo obvio? Proviene del griego. Etimológicamente significa modelo o ejemplo. Se podría definir como modo en que interpretamos la realidad desde los distintos marcos de referencia en que estamos imbuidos. Cada persona percibe la realidad desde su propio modelo que a su vez lo configura. Con cada marco observamos la misma realidad y vemos cosas distintas, destacando algunas y obviando las demás. Es como el efecto figura-fondo. Este texto de autor desconocido lo ejemplifica. Cada uno verá en la piedra múltiples aspectos, funciones diferentes, oportunidades, destinos infinitos. ¿Qué harías con ella? ¿Desde qué marco de referencia? El filósofo Thomas Kuhn nos legó el actual concepto de paradigma en su libro La estructura de las revoluciones científicas de 1962. La frase cambio de paradigma la hemos adaptado para remarcar la importancia de cambiar el enfoque, el punto de vista con que nosotros y otros observamos la realidad e integrar lo observado al conjunto de creencias, experiencias y valores que forman su estructura interna. El paradigma que aquí ahora tengo condiciona mi manera de mirar el mundo. Pero ¿qué pasa cuando lo cuestiono? Veamos un ejemplo con la metáfora del helicóptero. Un proceso de cambio es como un viaje. Imaginemos que un piloto nos lleva en helicóptero a un destino. Cuando despega, podemos observar cosas de la realidad que estaban ahí, pero que no veíamos porque desde nuestra anterior posición era imposible. Ahora, elevándonos, la perspectiva se amplía. Un cambio de posición permite un cambio profundo. Percibimos el mundo con nuestros sentidos y a través de ellos construimos nuestros modelos mentales. No son nuestros ojos los que determinan cómo lo vemos. Es nuestro cerebro, mente, el que decide. Percibimos bajo nuestro sistema de creencias. En la tercera ola de Tofer se ejemplifica brevemente los cambios de paradigmas en la evolución. Él describe 3 civilizaciones que coexisten, chocan entre sí y se van reemplazando. La primera ola, la revolución agrícola. Hacia el 8000 a.C. surge una civilización agrícola basada en el autoabastecimiento y el intercambio. El cultivo de la tierra era la base productiva. La sociedad se conformaba por la familia ampliada, tribus, clanes y pueblos. Se vivía en grupos pequeños, desplazándose para cazar, pescar y recolectar frutos. La comunicación era persona a persona, limitada al tiempo y al espacio. La energía se obtenía de los músculos, hombre o animales. La segunda ola es la revolución industrial. En el siglo XVII nace una nueva civilización. Se produce una brecha entre la figura del productor y la del consumidor. Aparece la red de intercambios mercado. Las consecuencias culturales son la uniformalización, especialización, sincronización, concentración, maximización y centralización. El poder pasa a manos de quienes coordinan los procesos de producción. El tiempo se ve como una unidad de organización del trabajo. La tercera ola es la sociedad postindustrial. Desde la década de 1950 aumentan los trabajadores del sector servicios. Crecen las tecnologías de la información. Se produce un crecimiento exponencial del conocimiento. Crecen las demandas de participación por parte de trabajadores, consumidores y ciudadanos. Se tiende hacia una nueva era, la era de la información, con desmasificación del tiempo. El paradigma del tiempo se vuelve obsoleto. Hay descentralización política administrativa, rechazo de la especialización. Las personas y productos deben estar en capacidad de realizar varias cosas. Nace el concepto de prosumidores, productores y consumidores. El movimiento ecologista también nace en esta época
y se vencen barreras de espacio y tiempo. La cultura es más abierta y participativa. Veamos 3 principios. Principio de autoorganización, el primero de ellos. El premio Nobel Friedrich von Hayek planteó: la única posibilidad de trascender las mentes individuales es confiar en las fuerzas autoorganizativas suprapersonales, que crean un orden espontáneo. Bajo este concepto, las jerarquías serían esqueletos inapropiados para la estructura administrativa. Es imprescindible la flexibilidad y la adaptación. La persona-equipo debe tener objetivos, un marco y reglas claras, y contar con habilidades e información para efectivizar su trabajo. Las personas siguen las ideas, se motivan por la visión, más que por aquel que ejerce el liderazgo. Este solo proporciona una visión compartida y produce alineamiento de los diferentes individuos. Los objetivos deben asociarse a la satisfacción del que va a recibir el producto o servicio, vale decir, el cliente o usuario, quien constituye el resultado final a conseguir. Estos son aspectos que refuerzan el éxito de la autoorganización. Por lo tanto, el contacto directo entre quienes están realizando el trabajo con el mercado o cliente. Esto ayuda a comprender qué necesitan y hacer sentir de manera real el impacto del trabajo, si realmente cubren las demandas de los beneficiarios. Alinear el propósito del trabajo con la motivación intrínseca de la persona, fomentando la responsabilidad sobre sus resultados. Proporcionar la transparencia necesaria para tomar buenas decisiones. Fomentar la innovación, que es entender las necesidades, no la solución, y el tipo de negocio o servicio a proporcionar. Donde quiera que encontremos sistemas vivos, partes de organismos o comunidades de organismos, podemos observar que todos sus componentes están dispuestos en forma de red, aun cuando el estado inicial de la red fuese al azar. A esta emergencia espontánea de orden se la denomina autoorganización. Incluyen la creación de nuevas estructuras y nuevos modelos de comportamiento en el proceso. Son sistemas abiertos que operan lejos del equilibrio, donde es necesario un flujo constante de energía a través de todo el sistema. El desorden en el que estamos inmersos no existe en la naturaleza. En la naturaleza no hay desorden. Lo que hay es falta de conocimiento. Pero empezamos a saber por qué 10.000 células empiezan a batir al unísono en el corazón. O por qué un grupo de muchachas sincronizan sin saberlo sus ciclos menstruales. O por qué nos despertamos todos los días a la misma hora. Vivimos en un mundo complejo. La naturaleza, las sociedades, algunas de nuestras creaciones artificiales son sistemas formados por infinidad de elementos interactuando entre sí de forma aparentemente caótica e impredecible. Pero, ¿puede haber algún orden, algunas leyes que regulen estos sistemas a una escala global? Ninguna hormiga sabe cómo se construye un hormiguero, pero todo el enjambre posee una inteligencia colectiva que le permite saber el mejor lugar donde construir un túnel. Nuestra consciencia no está localizada en ninguna zona del cerebro, sino que emerge de todo el conjunto de conexiones neuronales. Sin que nadie las dirija, miles de luciérnagas sincronizan sus luces según las mismas leyes de los sistemas autoorganizados que siguen las células del corazón para batir al unísono. Los insectos sociales, el conocimiento del cerebro, los ecosistemas, el crecimiento de las ciudades, Internet, la evolución de las especies. Estamos rodeados de ejemplos que nos fuerzan a cambiar la forma de observar el mundo. Lo importante ya no es estudiar las partes que forman un sistema complejo, sino las interacciones entre todos sus elementos y las redes que forman.
Solo desde esta perspectiva lograremos entender que el todo es más que la suma de las partes. Albert Laszlo Barabasi es profesor de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Ha sido uno de los pioneros en el estudio de las redes moleculares en una célula, las redes de especies en un ecosistema, de personas en una sociedad o de nodos de comunicación en Internet. Centenares de luciérnagas en Tailandia de repente emiten luz colectivamente. ¿Cuántas? Tal vez 10.000 células en el nodo sinoatrial de mi corazón intentan latir colectivamente de nuevo, ¿no? O yo qué sé, los planetas que siguen sus órbitas de una manera ordenada. De esto, tú deduces que en la naturaleza hay una especie de extraña necesidad de orden, añoranza, en lugar del caos en el que aparentemente vivimos inmersos. Esto es completamente cierto, y todavía podemos ir más allá. Podemos no solo descubrir ese orden, sino también comprenderlo y utilizarlo. O sea que no vivimos en un desorden. Quiero decir que en la naturaleza existe una especie de orden oculto. El desorden no existe. Lo que hay es una falta de conocimiento, no es intrínseco al sistema. Ya sabes, muchas personas creen que el motor de su coche es un misterio, pero es porque no saben cómo funciona. Para los mecánicos, los coches no son nunca misteriosos. De la misma forma, cuando examinamos una célula, hay muchos aspectos que son un misterio, pero es posible que dejen de serlo pronto. Muchos mecanismos ya se comprenden y muchos pronto se comprenderán. Yo diría que el desorden está en el ojo del observador. Es algo relativo. Al tiempo que progrese la ciencia, descubriremos cada vez más organización y más sistemas que tienen orden. Y entonces, no solo esto, pero además dices que las células son sistemas autoorganizados. Dices que la célula, después de 3 o los que sean, después de 3 reacciones químicas, se comunican con otra célula porque es un sistema que se autoorganiza. ¿Qué quieres decir exactamente? Hay muchas respuestas para este tema. La célula es un sistema autoorganizado, no está diseñado por nadie. Surge de procesos que aparentemente son aleatorios. Se construye a sí misma y de hecho existe y funciona gracias a un sistema de redes muy complejo cuyas conexiones son los productos químicos. Y a la actividad orquestada de esas reacciones químicas es a lo que llamamos la vida. La vida no es nada más que una pseudoactividad que esencialmente permite a un pequeño organismo, que puede ser una bacteria, una célula o un hongo como la levadura o lo que sea, simplemente comunicarse con el entorno, que reciba información del entorno y que se multiplique. Y si quieres, pensar en organismos multicelulares humanos como nosotros, también que además piensen. Y luego tienes este misterio del agua, en donde las moléculas a veces están en forma separada, ni gas, pero de momento, oye, va y se juntan. ¿Por qué diablos se transforman en hielo? El misterio del agua, como has dicho, consiste en que si la temperatura es suficientemente elevada, se forma un gas. Lo que quiere decir es que las moléculas de agua están volando. Y de vez en cuando choca una molécula con otra, pero nada más. Si se disminuye la temperatura, se convierte en un líquido. Lo que significa es que comienzan a darse la mano entre ellas. Y si se disminuye la temperatura todavía más, las moléculas deciden que ya no cambiarán de pareja y que se organizan formando un cristal maravilloso.
Para todo esto no es necesario imponer un modelo en el sistema. Lo único que se necesita es enfriar el gas y de repente del desorden emerge el orden. Lo que es importante es que la decisión de cogerse de la mano, de formar enlaces, se hizo al nivel de las moléculas del agua. Sin burócratas que supervisen. Eso es, sin un supervisor, sin nadie que les dijera que tenían que formar celdas en forma de hexágono. Las moléculas de agua se autoorganizan formando hexágonos preciosos de 6 moléculas, y así es como se mantiene. Cuando vemos miles de luciérnagas emitir luz siguiendo un ritmo de forma precisa, buscamos dos cosas: la presencia de un líder que las dirija y cierta inteligencia para seguir dicho ritmo. Ninguna de las dos cosas existe. Las luciérnagas, al igual que las órbitas de los planetas, las ondas de luz que forman los láser o las colas de los espermatozoides camino al óvulo, son ejemplos de un fenómeno muy peculiar de la naturaleza: los sincronismos. Las leyes de la termodinámica insinúan que todo tiende a degenerar hasta un estado de máximo desorden o entropía. Pero otras leyes, las de la selección natural, han favorecido que algunos sistemas se autoorganicen de forma espontánea, generando orden a partir del caos. Parece como si en el fondo la naturaleza se sintiera atraída por el orden. Una célula es un buen ejemplo. No está diseñada por nadie, ni existe un control centralizado, pero todas sus partes trabajan juntas para elaborar un comportamiento complejo. O las moléculas de agua, que estando libres en forma de gas por encima de 100 grados centígrados, se empiezan a unir cuando baja la temperatura y por debajo de 0 grados centígrados se ordenan espontáneamente en hexágonos perfectos formando hielo. Y viendo lo efectivos que llegan a ser algunos sistemas autoorganizados, sin la necesidad de un líder que les dirija, la pregunta es inevitable. ¿Sería utópico plantearse que en nuestra sociedad, en los sistemas que nosotros creamos, existe demasiada organización? La tercera característica es la interconectividad no lineal de los componentes del sistema, que físicamente se manifiesta como bucles de retroalimentación, descrita matemáticamente en términos de ecuaciones no lineales. Por último, el principio de sostenibilidad. La sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo, gracias al equilibrio entre una especie y su ambiente. Abandonada a su suerte, la Tierra es un sistema sostenible. Cada época, cada sociedad, cada individuo vive bajo diferentes paradigmas. Sea consciente o no, su visión del mundo, su pensamiento, sus acciones se rigen según el paradigma predominante. El término paradigma indica el concepto de esquema formal de organización y puede ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. Por supuesto, el mundo del trabajo tiene sus propios paradigmas y ellos van cambiando a medida que cambian los modos de organizarse y los marcos teóricos que los sustentan. Generalmente la gestión del recurso humano en el mundo del trabajo ha sido siempre considerada una transacción en la que prevalecía el concepto jurídico de la relación, es decir, la contraprestación de salario por servicios. En el ámbito laboral, todo giraba en torno de estas ideas y juicios de valor. Dentro de este marco de ideas, se hablaba entonces de tareas, horarios, descripción de funciones, encuadres de categorías. Esta visión y modo de trabajar es el que aún prevalece en la mayoría de las empresas, pero ya no es efectivo ni sustentable. Lo que cambió fue el mundo en sí. Lo que se modificó fue el paradigma de la sociedad. Las sociedades modernas e hipercomunicadas avanzan mucho más rápido que sus propios líderes. La incorporación de nuevas generaciones al ámbito laboral, los cambios en el comportamiento de los consumidores, el fenómeno de la globalización y la dinámica de las relaciones se conforman en hitos que señalan el comienzo de una nueva era. Hablamos entonces de una sociedad líquida, una sociedad en constante movimiento, con límites difusos. Se trata de un nuevo mundo, volátil, impredecible, incierto, complejo, ambiguo.
Para sintetizar, podríamos decir que esta nueva sociedad, desde fines del siglo pasado, se caracteriza por los siguientes fenómenos: globalidad, velocidad e inmediatez, personalización versus masividad, interconexión, búsqueda de bienestar, diversidad, la gente como eje clave. ¿Y cómo se refleja el cambio de paradigma en el mundo de las organizaciones? En los últimos años en el mundo del trabajo comenzamos a escuchar, cada vez con mayor frecuencia, hablar de vínculos, emociones, sentimientos, compromiso, felicidad. Y por supuesto, de los excelentes lugares para trabajar. Para las organizaciones, eso significó revisar sus valores, el estilo y modelo de liderazgo, sus procesos y, en consecuencia, su estrategia. Cada vez más, las compañías comienzan a diferenciarse por su capital humano. Se puso en evidencia que cada uno de los integrantes de la empresa es un talento que puede dar lo mejor de sí y potenciar los resultados globales de la organización. Por ello, el capital humano es percibido como fundamental y correlacionado con temas como la productividad, la satisfacción del cliente, la innovación y la reducción importante de la conflictividad. Los líderes de una organización son los responsables de guiar el barco en este paradigma de sociedad líquida. Y aquí entran en juego los líderes en los excelentes lugares para trabajar. Son diferentes, tienen otra visión, se adaptan mejor a los tiempos que corren. Tienen un estilo de liderazgo menos jerárquico, más horizontal, menos controlador, basado fuertemente en interacciones de confianza. Entienden a las organizaciones como una sucesión de proyectos individuales, conectando expectativas individuales con objetivos de la organización. Seleccionan a las personas del equipo pensando no tanto en el conocimiento técnico, sino en compartir valores y creencias. En Great Place to Work trabajamos codo a codo con los líderes y sus equipos para favorecer el desarrollo del capital humano y contribuir a construir una sociedad mejor. Habitualmente, las empresas nos comentan sus problemas y nos preguntan cómo hacen las mejores. Y es entonces cuando reforzamos el concepto de que no se trata de emular prácticas, políticas o beneficios, sino de capturar la esencia del cómo lo hacen. Se trata de pensar la propia organización como un todo donde los vínculos es lo más importante y de qué manera fortalecerlos constructivamente para que la empresa crezca en todo sentido. El capital humano se transforma, entonces, en el mayor de los capitales. Y es por eso que las mejores empresas para trabajar consiguen resultados relevantes, crean valor y hacen de los suyos negocios sustentables. Valores cada vez más importantes para los accionistas, inversores, clientes, sociedad y, por supuesto, para los propios colaboradores. Son estas organizaciones las que marcan el camino, las que lideran el cambio hacia la construcción de ambientes de trabajo ejemplares, generando así un impacto positivo en la sociedad. Son estas organizaciones las que mejor se adaptan al nuevo paradigma y viven también bajo uno propio. Somos uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo.